Después de tantos años entregándome por completo al trabajo, al esfuerzo constante, a la esperanza ingenua de que algún día mi familia vería en mí algo más que una billetera con patas, gané la lotería. $100 millones. Una cifra que supera los sueños más ambiciosos. Pero lo que no sabía en ese momento, era que esa fortuna no solo iba a cambiar mi vida. También iba a revelar, con una claridad devastadora, quiénes eran realmente las personas a mi alrededor. Decidí hacer lo que muchos soñamos hacer si alguna vez ganamos la lotería, renuncié a mi trabajo. Me sentí libre, emocionada, casi eufórica. No por el dinero, sino por el alivio. Por la posibilidad de volver a casa y compartir esta alegría con mi familia. Pensé que tal vez, por primera vez, me recibirían con cariño, con orgullo. Tal vez vería una sonrisa sincera. Un abrazo real. Pero la realidad me golpeó antes siquiera de tocar la puerta. Estaba a punto de entrar a la casa cuando escuché sus voces. No susurros, no risas, no palabras cálidas. No, eran comentarios fríos, calculadores. Frases que me sacudieron el alma. Mamá, quiero comprar una villa. Habla con Katy Jones para que pague el anticipo, decía Zoe, la esposa de mi hermano, como si yo fuera un cajero automático. Mi madre, casi resignada, respondió, acaba de terminar de pagar esta casa, no creo que tenga dinero. Zoe se rió. Una risa hueca, burlona. ¿Ya lo olvidaste? A Jim le gusta. Haz que Katy se case con él y luego le pedimos $1 millón. Mi padre intervino con un entusiasmo que me partió en dos. Buena idea. La villa puede ser la casa de bodas de mi nieto. Y como si no fuera suficiente, Zoe remató. Ah, y cuando vuelva Katy, díganle que se mude. Mi hermano va a vivir en su habitación. Cada palabra era como una puñalada. Me quedé ahí, congelada, incapaz de respirar. Mis propios padres, mi propia familia, planeando a mis espaldas como si yo no fuera más que una pieza de ajedrez en su tablero. Respiré hondo. Reuní el valor que me quedaba y abrí la puerta. Zoe apenas me miró. Solo dijo con molestia, te dije que entraras con cuidado. Mi hijo está durmiendo. Me miró con desprecio y luego, sin vergüenza, guiñó un ojo a mis padres. Sentí que el suelo se desvanecía bajo mis pies. ¿Por qué volviste tan temprano? Preguntó mi padre con frialdad. ¿No ibas a trabajar horas extra? Me despidieron, respondí sin emoción. Sin rabia. Solo vacío. Silencio. Por un segundo, silencio. David, mi hermano, fue el primero en reaccionar. ¿Qué? ¿Te despidieron? Seguro fue por hacer enojar a Jim Good. Jim Good, ese jefe detestable. El hombre que hizo de mis días un infierno. Tacaño, cruel, acosador. Durante años soporté su abuso, su presión constante. Tuve insomnio, perdí cabello, perdí energía. Y cada vez que intentaba hablar con mi familia, cada vez que buscaba apoyo, lo único que recibía eran regaños. Me decían que exageraba, que estaba dramatizando. Así que dejé de contarles. Y ahora que estaba sin trabajo, lo único que recibía era desprecio. Ni una palabra de consuelo. Ni una pizca de empatía. Me di la vuelta. Quería alejarme de ellos. Pero mi madre me detuvo. Empaca tus cosas. Mañana te mudas. El hermano de Zoe va a vivir aquí. ¿Por qué debería dejar mi habitación? Yo compré esta casa. Esa frase encendió una tormenta. Mi padre se levantó enfurecido. ¿Qué estás diciendo? Tienes que irte. Zoe aprovechó la oportunidad. Como siempre. ¿Solo porque la pagaste crees que es tuya? Te casarás y te irás. Así que ni lo pienses. David apareció con mi maleta y me la empujó. Ya está decidido. Solo te estamos informando. Era como una pesadilla. Desde pequeña me sentí fuera de lugar en esa casa. Siempre fui la que lavaba los platos, la que limpiaba, la que cuidaba al niño. David, en cambio, era el hijo dorado. Y desde que se casó con Zoe, se convirtió en otra persona. Hacía todo lo que ella decía. Todo. Zoe nunca me quiso. Y ahora, con el apoyo de mis padres, se había quitado la máscara por completo. Pero esta vez no me iba a quedar callada. Esta casa es mía. No me voy a mudar, dije firme, arrastrando la maleta de regreso a mi habitación. Empecé a colgar mi ropa, una prenda a la vez, con la dignidad que me quedaba. Zoe me miraba con burla. ¿Lo ven? Se cree la dueña de todo. Mi padre levantó la mano para golpearme. Pero esta vez lo detuve. Sujeté su brazo. Con fuerza. Papá, no te enojes. Solo dime que dije que está mal. Zoe gritó. Esta es la casa de los J. Debes obedecer. Mi madre intentó calmarlo. Katy, no hagas tanto escándalo. Solo queremos que te vayas unos días.
Unos días, Zoe le consiguió un trabajo a su hermano. Planea quedarse mucho tiempo. Y esta es mi casa. ¿Cómo puedes decir eso? Chilló Zoe. Su hermano también es tu familia. Desde que me casé con David, es tu hermano también. Me reí. No pude evitarlo. ¿Tratarlo como a un hermano? ¿Así como ustedes me tratan a mí? ¿Como una sirvienta? ¿Como una extraña? Zoe exigía que le devolviera una casa que yo había comprado para sus padres. Mis padres solo miraban en silencio. Cómplices. Me miraron, uno por uno, y entendí todo. Ya no me querían allí. Nunca me quisieron. Ya veremos, les dije. Y me marché. Sin maleta. Sin ropa. Nada de eso importaba. Lo que me había dado Zoe, ni siquiera lo quería. Lo que había comprado con mi dinero, me sería devuelto. Fui al mejor hotel de la ciudad. Consulté al mejor abogado. La casa era mía. Las pruebas estaban ahí. El contrato, el pago, la hipoteca. Mi abogado fue claro, podrás recuperarla sin problemas. Colgué el teléfono y me derrumbé. Quise llorar, pero no pude. Pensé en todo lo que había vivido. En cómo, desde niña, fui la que menos importaba. De no ser por mis abuelos, ni siquiera habría terminado la secundaria. Trabajé en todo lo que pude. 4 empleos a la vez. Me caía de sueño en los pasillos. Pero nunca me rendí. Cada centavo lo ahorré. Cada esfuerzo lo invertí en darles una vida mejor a ellos. Compré 2 casas. Las puse a nombre de la familia. Confiaba. Soñaba con una vida más tranquila. Y ahora, me habían echado. Por perder el trabajo. Porque, para ellos, sin dinero, yo no era nadie. Pero no sabían la verdad. No sabían que tenía en mi cuenta una fortuna. 100 millones. Una cifra que podía comprar no solo casas, sino libertad, poder y justicia. Con el depósito de esos 100 millones en mi cuenta bancaria, lo primero que hice fue comprarme una villa frente al mar. No era solo hermosa, era un refugio. Un santuario. Me levantaba cuando quería. Hacía yoga al amanecer. Me preparaba un café sin tener que servir a nadie más. Por primera vez en mi vida, era dueña de mi tiempo, de mi paz, de mi historia. En esa comunidad, donde todas las casas eran lujosas, exclusivas, conocí a otras mujeres como yo. Mujeres que no pedían permiso para disfrutar de la vida. Se hablaba de moda, viajes, tratamientos faciales y autos deportivos. Temas que antes me parecían banales, pero que ahora significaban libertad. Comencé a asistir a cafés, a almuerzos, a cenas organizadas por ellas. Y por primera vez, me sentí parte de algo. No porque fingiera, no porque me esforzara, sino porque podía. Fue durante una de esas salidas con mis nuevas amigas que recibí la llamada de mi padre. El tono de su voz era furioso, como un rugido desde lo más profundo de su ego herido. Eres una desagradecida. Llegaron los citatorios. Nos están demandando. Los vecinos se están burlando de nosotros. Luego tomó el teléfono mi madre. Sollozaba, como si la hubiera apuñalado. Solo discutimos un poco. ¿Por qué tenías que hacer esto tan grande? Nos estás avergonzando frente a todos. Reí. Reí como no había reído en años. ¿No es cierto que siempre me trataron mal? ¿No me echaron como a un perro? Ahora son ustedes las víctimas. Colgué. Y mientras colgaba, sentí cómo se deshacía dentro de mí ese lazo que por años me ataba a la necesidad de agradarles. Ya no buscaba su aprobación. Lo que buscaba era justicia. Justo cuando estaba por salir del centro comercial, vi una escena que parecía sacada de un culebrón barato. Zoe, la misma Zoe que me había echado, caminaba de la mano con un hombre. No era David. Era otro. Uno de esos tipos de traje que creen que el mundo les pertenece. Cuando me vio, soltó la mano del hombre de inmediato. ¿Me estás espiando? Eres patética. Le respondí con una sonrisa. No me interesa lo que hagas. Pero deberías tener más cuidado. Te están viendo. Una de mis amigas, Mary, se acercó. ¿Quién es esta señora? La esposa de mi hermano, respondí, sin bajar la voz. Mary miró al hombre. Lo reconoció. Ben Cox. Está saliendo con una mujer casada. Zoe intentó mentir. Dijo que era su empleada. Que solo era una coincidencia. Pero Ben palideció. Y entonces, como si el destino hubiera decidido darme un regalo, apareció David. Con cara de cansado, con los ojos apagados. Vio la escena y se acercó corriendo. Tati, no hagas enojar a Zoe. Está embarazada. Si es varón, será una gran alegría para la familia. Me quedé en silencio. Familia. Esa palabra ya no significaba nada. No soy parte de su familia. Y ustedes no son parte de la mía.
David se enfureció. Aunque ganes la demanda, igual tendrás que pasar manutención. Las casas son nuestras. Y te juro que terminarás mendigando. Zoe gritó, fuera de sí. Esas casas son nuestras. No te las vas a llevar. La miré. Ya están perdidas para ustedes. Contraté al mejor abogado. Empiecen a empacar. Zoe perdió el control. Le pegó a David. ¿Vas a dejar que me humille así? David intentó golpearme, pero mis amigas lo detuvieron. Una de ellas le dijo, ¿tú quién te crees para tocarla? Ella es nuestra vecina, vive en la villa de la colina. Zoe se burló. ¿Vecina? Sirvienta, querrás decir. Mary se le plantó. Katy compró esa villa al contado. No trabaja para nadie. La incredulidad en el rostro de Zoe y David era deliciosa. Estaban paralizados. ¿Tú, compraste esa villa? Balbuceó David. Asentí con una sonrisa. Sí, con el dinero que no supieron valorar. Y entonces, por primera vez, los vi enfrentarse al espejo. El espejo de su miseria. De su codicia. De sus mentiras. Zoe intentó insultarme. Dijo que era una solterona, una perdedora. Que no valía nada. La miré fijamente. Tal vez esté sola. Pero soy libre. Libre de un matrimonio falso. Libre de una familia que me usó. Mírate a ti. Atrapada en tus mentiras. Tarde o temprano, vas a caer. Mis amigas me rodearon y nos fuimos caminando, mientras Zoe gritaba. Te vas a arrepentir, Katy. Te voy a destruir. Pero yo, no miré atrás. Esa noche, en mi mansión frente al mar, abrí una botella de vino. Me senté en la terraza. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, me sentí en paz. Pero sabía que aún no era el final. A la mañana siguiente, llamé a mi abogado. Le pedí que acelerara los procesos. No solo quería recuperar mis casas. Quería que aprendieran. Que sintieran lo que yo sentí. Contraté detectives. Revisaron cada paso de Zoe y David. No tardaron en aparecer más pruebas. Zoe no solo estaba con Ben. También con otro hombre. Y peor aún, desviaba dinero de la cuenta conjunta con David. Reuní toda la evidencia. Y entonces, preparé mi movimiento final. Una cena. Una reunión formal de reconciliación. Los invité a todos, mis padres, David, Zoe. Elegí un restaurante caro. Muy caro. Porque sabía que lo iban a interpretar como una señal de tregua. Como una oportunidad. Llegaron tensos. Nerviosos. Zoe más que nadie. Me senté frente a ellos. Sonreí. He estado pensando, tal vez exageré un poco. Quizá ustedes tenían razón. Zoe no perdió tiempo. Lo sabía. Eres parte de esta familia. Solo estabas confundida. Entonces saqué el sobre. Lo puse en la mesa. Ella lo tomó, dudando. Lo abrió. Las fotos, los documentos, los movimientos bancarios. Todo estaba ahí. David las miró. Se quedó blanco. ¿Qué es esto, Zoe? Ella balbuceaba. No tenía palabras. Es tu esposa, David. Tu esposa perfecta. Engañándote, robándote. ¿Y sabes qué? Ya mandé una copia de todo esto a tu jefe. Y a tus amigos. Se hizo un silencio de muerte en la mesa. Mis padres me miraban con horror. No podían creer lo que estaba pasando. Yo, con la voz firme, dije. Y ustedes, pronto recibirán una orden de desalojo. Disfruten sus últimos días en mis casas. Me levanté. Dejé la cuenta sobre la mesa. Y salí, con sus gritos de desesperación sonando a mis espaldas. Esa cena no fue solo un ajuste de cuentas. Fue una declaración. Ya no era la misma. Ya no estaba sola. Esa noche, al regresar a mi villa, no sentí remordimiento. No sentí tristeza. Solo una profunda satisfacción. El tipo de calma que llega después de años de tormenta. Me acosté temprano, con el sonido del mar arrullándome como si el universo me confirmara, una vez más, que estaba en el camino correcto. Pero esto no terminaba aquí. Había recuperado mis casas. Había expuesto a Zoe. Había hecho temblar a mis padres. Pero aún sentía que tenía más por hacer. No para vengarme, sino para cerrar definitivamente ese ciclo de dolor, de abuso, de abandono emocional. Y entonces lo vi claro. El dinero que había ganado podía usarse para mucho más que para vivir cómodamente. Podía usarlo para construir algo. Para crecer. Para convertir cada herida en una nueva oportunidad. Así que comencé a invertir. Sin grandes anuncios. Sin aparecer en portadas. Sin decirle a nadie. En silencio, empecé a adquirir propiedades. Casas, apartamentos, locales comerciales, todos en zonas con potencial.
Contraté a una inmobiliaria de confianza, que actuaba en mi nombre sin revelar quién estaba detrás. Cada compra era como poner una pieza más en mi tablero personal. Uno donde esta vez, yo era la única jugadora. No había trampas. No había manipulaciones. Solo estrategia, visión y justicia. Pasaron unos meses. Y entonces, un día, mi agente inmobiliario me llamó con una noticia que casi me hizo escupir el café de la risa. Mis padres, los mismos que me echaron de casa, que me insultaron, que me traicionaron, estaban enfrentando serios problemas económicos. David, completamente arruinado tras el escándalo de Zoe, ya no podía ayudarlos. Y ellos, desesperados por conseguir un lugar donde vivir, terminaron firmando el contrato de alquiler de una de mis casas. Sí, una de las casas que yo misma había comprado meses atrás. Vivían, sin saberlo, bajo mi techo. Y pagaban alquiler directo a mi cuenta bancaria. Fue un momento glorioso. No porque quisiera verlos sufrir, sino porque el destino, sin que yo moviera un solo dedo, les había hecho probar de su propia medicina. La ironía era tan perfecta, tan deliciosa, que me reí durante horas. Cada mes, puntualmente, sus pagos llegaban. Y con cada transferencia, sentía que el universo ponía una flor en mi jardín. Y entonces llegó el día que tanto esperaba. Mi agente me informó que los inquilinos, mis padres, querían negociar el precio del alquiler. Alegaban dificultades. Querían que el propietario, yo, considerara bajar el monto. Acepté una reunión. No con ellos directamente, claro. Me senté en una sala privada, desde donde podía verlos por las cámaras de seguridad. Ellos no sabían que yo estaba ahí. Ni siquiera sospechaban. Los vi entrar. Mi padre, antes tan orgulloso, ahora caminaba encorvado, con el peso de la derrota en los hombros. Mi madre, la misma que me había echado sin piedad, ahora suplicaba con voz temblorosa. ¿No hay forma de que se baje un poco el alquiler?, preguntó mi padre, sin mirarle siquiera a los ojos a la gente. Yo observaba en silencio. Y sentí algo dentro de mí. No odio. No placer cruel. Solo, justicia. Una justicia que no tenía gritos ni venganza explícita. Una justicia silenciosa, poderosa, irreversible. El agente les informó, con todo respeto, que el propietario no estaba dispuesto a reducir el alquiler. Mi madre comenzó a llorar. Mi padre apretó los puños con frustración. Y yo, me levanté y me fui. Salí por la puerta trasera de la inmobiliaria, sin que me vieran. Volví a casa. Me serví una copa de vino. Y me senté frente al mar. Mientras las olas golpeaban las rocas, entendí que no hacía falta levantar la voz para cambiar el mundo. A veces, solo hay que tomar el control del propio destino, y dejar que la vida haga su parte. Ellos pensaban que estaban libres de mí, que habían ganado. Pero en realidad, vivían en una de mis casas, bajo mis reglas, pagando por un espacio que solo existía porque yo alguna vez creí en ellos. Y esa era la mayor victoria. Los meses siguieron su curso. Mi vida se volvió más tranquila. Me involucré en nuevos proyectos, conocí personas inspiradoras, comencé a disfrutar del presente sin el peso del pasado. El dinero estaba bien invertido. Mi red de propiedades crecía. Ya no era solo una heredera de suerte. Era una mujer con visión, con temple, con historia. Y aunque nunca busqué venganza como tal, sabía que mis decisiones habían marcado la diferencia. No solo en mí, sino en todos aquellos que alguna vez me dieron la espalda. Una noche, mientras escribía en mi diario, recordé una frase que una vez escuché. El verdadero poder no se nota, se siente. Y eso era lo que había logrado. Había recuperado mi poder. No para dominar a otros, sino para decidir por mí misma. Mi historia comenzó con una traición, con una humillación, con una familia que me dio la espalda. Pero no terminó ahí. Porque yo, decidí no quedarme en el suelo. Y al final, no fueron ellos quienes ganaron. Fui yo. Los días pasaban y la tranquilidad que tanto había buscado comenzó a sentirse como una vieja amiga. Mi rutina ya no giraba en torno al trabajo, a las obligaciones impuestas o a la expectativa de otros. Ahora, despertaba con el sonido del mar, leía libros por puro placer, viajaba cuando lo deseaba y caminaba descalza por mi casa sin que nadie me apurara, juzgara o necesitara algo de mí. Pero había algo más que me acompañaba. Una nueva voz interior. Una que hablaba con firmeza, con claridad, con una seguridad que nunca antes había tenido. Esa voz me recordaba todos los días que valía. Que no era menos. Que nunca debía haber necesitado la validación de nadie para saber quién era. Un día, mientras organizaba algunos documentos, encontré una vieja fotografía. Estaba yo de pequeña, ayudando a mi madre a lavar los platos. En la imagen, se notaba el esfuerzo en mis pequeños brazos. Y sin embargo, sonreía.
Esa niña aún vivía en mí. Esa niña que soñaba con ser amada por su familia. Que creía que si era buena, obediente, servicial, algún día la mirarían con orgullo. Esa niña no desapareció. Solo creció. Y finalmente entendió algo fundamental. A veces, por mucho que des, por mucho que ames, por mucho que intentes, hay quienes simplemente no pueden darte lo que necesitas. No porque tú no lo merezcas, sino porque ellos no saben cómo. Perdonarlos no era una obligación. Pero liberarme del peso de ese rencor sí lo era. Y lo hice. A mi manera. Con hechos, con decisiones firmes, con dignidad. Sin necesidad de gritar ni de rebajarme. Dejé que la vida hablara por mí. Dejé que el tiempo pusiera cada pieza en su lugar. Mis padres nunca supieron que vivían en una de mis casas. Y tal vez era mejor así. Porque el punto no era vengarme. El punto era sanar. Recuperar lo que era mío. Reconstruirme desde los escombros que ellos ayudaron a formar. En los meses siguientes, viajé por el mundo. Visité Italia, Japón, Islandia. Aprendí idiomas. Tomé clases de cocina, de pintura, de navegación. Me senté frente a templos antiguos y lloré en silencio por todo lo que había callado durante años. Conocí personas nuevas. Algunas pasaron, otras se quedaron. Pero en todas las miradas que crucé, hubo algo que jamás había tenido antes: respeto. Y no, el dinero no lo era todo. Pero me dio algo que siempre me habían negado: libertad. Un día, caminando por una playa en Grecia, un niño pequeño se me acercó y me ofreció una concha marina. Lo hizo con una sonrisa tan limpia, tan honesta, que sentí un nudo en la garganta. Me recordó a mí, cuando aún creía que el amor venía sin condiciones. Lo miré y le sonreí de vuelta. Porque, finalmente, comprendí que la única familia que realmente importa es la que uno elige. Las personas que te quieren sin pedirte nada a cambio. Que celebran tus logros, que te acompañan en tus caídas, que no usan tu dolor como moneda de cambio. Y esa familia, la encontré. No en mi sangre, sino en las amistades sinceras que aparecieron cuando más lo necesitaba. En las personas que me rodeaban ahora. En mí misma. Hoy, cuando alguien me pregunta si volvería a cambiar mi historia, respondo que no. Porque cada lágrima, cada traición, cada noche sin dormir, me trajeron hasta aquí. Me enseñaron a decir que no. A soltar. A no negociar con lo que no me merezco. Y sobre todo, me enseñaron que a veces, la mayor venganza no es destruir a quienes te lastimaron, sino construir una vida tan plena, tan libre, tan luminosa, que ellos simplemente no tengan lugar en ella. Así que si estás escuchando esto y alguna vez te sentiste invisible, usado, abandonado, te lo digo desde el corazón. No estás solo. No estás rota. Y no necesitas permiso de nadie para empezar de nuevo. Porque la dignidad no se ruega. Se conquista. Y una vez que la tienes, jamás vuelves a conformarte con menos.